Para el día de hoy, esta va a ser la agenda que vamos a seguir. Vamos primero a hablar un poco qué es Geographics y qué es GBER. Quiero hacerlo un tanto paso a paso para las personas, pensando que hay personas que nunca han visto y saben lo que es Geographics. Entonces, para explicar un poquito qué es lo que es nuestra herramienta, dónde están los instaladores de Geographics GBER, cómo bajarlos, cómo generar un proyecto en Geographics, cómo trabajar con Worldbase e importar datos de pozos, cómo importar registros eléctricos y papel, comenzar a trabajar con mapas y capas dentro de lo que es GeoAtlas, trabajar con registros petrofísicos, hacer una plantilla, cambiar curvas y todo esto, trabajar con la parte de sísmica, cómo importar datos sísmicos, cómo aplicar un horizonte, cómo hacer una correlación geológica y hacer al final un mapa de presentación final. ¿Qué es lo que es GBER Geographics? GBER y Geographics son herramientas de interpretación geológica, petrofísica y geofísica, también para hacer mapeos, análisis de planificación de pozos de campo, que se utiliza una base de datos común. Se puede instalar dentro de un servidor y es multiusuario, es decir, que muchas personas se pueden conectar a la misma base de datos, al mismo proyecto, al mismo tiempo, o se puede instalar en una computadora solamente, como en el caso que tengo yo ahorita, que está en mi laptop, y trabajarlo yo solamente en mi proyecto de una sola vez. Geographics presenta, como dije, una base de datos única, que es SQL Site-Based Database. Se pueden generar proyectos y cargar datos desde un pozo, y yo he trabajado con consultores aquí en Estados Unidos que hemos cargado a 1.5 a 1.7 millones de pozos dentro del proyecto, lo que quiere decir que sí maneja muchísima cantidad de información. Todo está en relación al tipo de espacio que ustedes tengan dentro de su computadora. Si tenemos suficiente espacio, podemos poner suficiente tipo de datos. También Geographics tiene interconexión a otras plataformas. Tenemos conexión directo a lo que es Decision Space y Petrel, que quiere decir que nos podemos traer datos de, por ejemplo, Petrel Geographic, Geographic Petrel, o de Decision Space o OpenWorks a Geographics OpenWorks. También tenemos conectividad con otras aplicaciones. Ahorita en la próxima versión tenemos conectividad directa con Spotfire para mover datos entre Spotfire y Geographics. Y manejamos datos más comunes del mercado, que son datos desde Excel, AutoCAD, ArcGIS, JPEG, GIF, TechY, etc. Entre los módulos de Geographics hay una gran cantidad de módulos de Geographics. Nada más quiero presentar aquí como los más normales. Tenemos lo que se llama el Project Explorer, es donde se va a generar los proyectos, donde se va a guardar toda la data del proyecto. Estos proyectos, como dije, pueden ser utilizados en un servidor de usuarios o locales para una sola persona. Tenemos lo que es el Worldbase, que es el manejo del cerebro central de la aplicación, donde se van a guardar toda la información de datos de pozos. Test Registration, que es para calibración de registros en papel o imágenes. Digo que en registro papel o imágenes porque muchas personas piensan que fuera solamente para un registro papel, pero si ustedes tienen datos de núcleo, fotografías, o tienen secciones finas, hicieron fotografías de secciones finas, o foraminíferos, o cualquier tipo de imagen que quieren y quieren calibrarla a una profundidad para desplegarla en un registro y en una correlación, se puede hacer aquí. GeoAtlas es la herramienta para hacer mapas. Login es nuestra herramienta para generar sintéticos, tubos sintéticos, ABO, ABA, etc. Query Builder, que es para generar diferentes tipos de filtros y así trabajar con la data más eficientemente. Xsection o Cross-Section es la para hacer correlaciones geológicas, estratigráficas y estructurales. Y Zone Manager es para extracción de importación de atributos numéricos que no se pueden importar por alguna razón dentro de Worldbase o no están asociados con Worldbase. Se puede generar en Zone Manager, que es como una super hoja de Excel, e importar, exportar información desde ahí, de datos numéricos. Supongamos que queremos traer datos de tecnología o queremos traer datos geoquímicos que directamente en la base de datos no se puede generar, se pueden agregar aquí en Zone Manager y desde ahí hacer cálculos, agregar los pozos, hacer capas, todo lo que uno quiera. Dentro de los productos que tenemos de GBER, que es como una rama de Geographics, trabajan interrelacionados con lo que es Geographics per se, tenemos lo que es GBER Attributes para generación de
de 40 de atributos sísmicos avanzados. Estos atributos se generan en tiempo real, es decir, yo selecciono una descomposición espectral, le doy clic y me genera mi atributo de una vez para que yo vea como un preview. Tenemos atributos para GBears Planet, que es para planificación de pozos y campos, GBears Connect, que es el interconector entre Petrel y Geography, Geography Petrel, Web Steering para hacer pozos geodireccionados, conectándonos directamente a lo que es el pozo, la perforación, por medio de WebXML. Si tienen todo code Python utilizando dentro del pozo, nosotros podemos conectar y la data se transfiere en tiempo real hacia lo que es la herramienta de Web Steering para geonavegación. 3D, que es para hacer una herramienta de inversión sísmica de atributos para hacer predicción, amarrando datos de pozos, de registros con la sísmica y una serie de análisis estadísticos para predecir en qué zona se puede conseguir mejor data. Esto es para mejorar la data de la sísmica. Tenemos también inversión de colores, inversión sísmica de colores, la herramienta de GBears Geomodeling para hacer interpretación geológica en 3D, GBears Geophysics, que para hacer análisis geofísico e interpretación geofísica también en 3D, y GBears Petrophysics, que era anteriormente lo llamado Prism, que ahora se generó y se llamó GBears Petrophysics. ¿De dónde y cómo vamos a bajar nosotros los instaladores de Geographic? Esta es siempre la primera pregunta. Ustedes reciben el software, le damos la licencia, y dicen, ajá, ahora, ¿qué puedo hacer? Para bajar los instaladores tienen que ir a nuestra página de soporte, support.lmkr.com, registrarse en nuestro portal. Aquí va a decir registrarse, llenar el formulario que ya aparece, y después que tengan el registro y puedan entrar en la página, generar su clave, ingresan en la página, y aquí en esta página se pueden crear casos, buscar soluciones y bajar los instaladores de Geographic, donde dice download, y dependiendo de la versión que ustedes quieran bajar, ahí van a estar los diferentes tipos de instaladores. En este caso estoy mostrando que sería para la última versión que está en el mercado, que es 19.2. Ahí tenemos los instaladores, los bajamos, todo dependiendo de que tan rápido sea el internet, es el tiempo de bajar el instalador. Y los tienen. Nosotros para estos pasos tenemos siempre material de apoyo, y se lo necesitan, solamente nos contactan y con mucho gusto nosotros les proporcionamos el material de apoyo o los ayudamos con la instalación y bajar lo que son los instaladores de Geographic. Ahora vamos a entrar a lo que es la demostración. Vamos a cerrar esto aquí y vamos a abrir primeramente lo que es Geographic. Al instalar Geographic, se va a estar en el escritorio de la computadora, y lo primero que tenemos que hacer nosotros al trabajar con el software es generar un proyecto, que sería el paso número 1. Si no, pues vamos a generar un proyecto, no podemos importar los datos y no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Para la generación de proyecto es muy sencillo. Vamos a ir aquí donde dice File, decimos New, y aquí me dice Proyecto, Project. La primera ventana me va a indicar dónde quiero guardar el proyecto, dónde va a estar guardado, y esta cajita me está preguntando que si este proyecto va a estar en la red, y yo quiero que este proyecto sea utilizado y visto por otras intérpretes. Normalmente yo siempre lo dejo encendido para que otras personas, si lo necesitan, se puedan conectar y ver. Decimos siguiente, y aquí es donde le vamos a dar un título al proyecto. En este caso yo le voy a poner Geographic. Siempre es recomendable ponerle nombre y apellido a proyectos. No lo vayamos a nombrar proyecto o Carlos 1, porque no vamos a saber qué información es. No pensemos en nosotros, sino vamos a pensar un poco en las personas que en el futuro pueden utilizar nuestros datos. La descripción, ustedes pueden agregar cualquier tipo de información que ustedes quieran, si es un proyecto de petrofísica, en tal cuenca, etcétera, cualquier descripción que nosotros querramos. Y aquí vamos a seleccionar el tipo de información que nosotros queremos, que quiere que se despliegue en el sistema métrico o en el sistema inglés. Es independiente de lo que ustedes o cómo ustedes vayan a trabajar. Hay muchos países que en la industria petrolera todavía utilizan el sistema inglés y otros que utilizan el sistema métrico. Le damos siguiente y la primera parte es seleccionar el sistema de coordenadas del proyecto, es decir, dónde va a estar el proyecto ubicado geográficamente. Esto es súper importante, tener el sistema de coordenadas del proyecto, porque ahí todos los datos van a estar referenciados o georreferenciados a este tipo de información.
Dentro de Geographic nosotros tenemos una base de datos bastante amplia. Creo que la última vez que conté eran 182 sistemas de coordenadas de todo el mundo. Y este sistema de coordenadas vienen de la base de datos de Blue Marble. Así que son sistemas de coordenadas que están verificados y están corroborados, certificados a nivel mundial. Aquí, si ustedes ven, tenemos sistemas de coordenadas de África, de Asia. Si nos vamos para Sudamérica, tenemos aquí diferentes países. Por ejemplo, en Argentina podemos ver que tenemos Argentina grados. O si nos vamos para Colombia, aquí tenemos el Magna Circas, el Colombia grados. En México tenemos, nos vamos para Norteamérica, tenemos diferentes datos de México, que ustedes pueden seleccionar a lo que ustedes quieran. Si por casualidad ustedes no ven el sistema de coordenadas que ustedes necesitan utilizar, se puede crear un sistema de coordenadas manualmente desde Geographic. Y si es un sistema de coordenadas que ustedes ven que ya ha sido institucionalizado en cada país, por favor nos avisan y nosotros con mucho gusto en la siguiente patch o la siguiente entrega de Geographic agregamos ese sistema de coordenadas a nuestra librería y así ustedes no tendrían que generarlo manualmente, sino ya estuviese ya precargado. En nuestro caso vamos a utilizar un proyecto aquí de Estados Unidos, toda la data es 100% pública, por eso se las puedo mostrar. Y vamos a ver aquí el proyecto, yo voy a seleccionarlo. Para el sistema de coordenadas del proyecto va a estar en latitud, longitud. Lo selecciono y ahora me voy a preguntar de qué dato quiero utilizar. En este caso sería 127, aquí sería el hemisferio, el gris, etc. Vamos a darle siguiente y en la siguiente ventana es para hacer el sistema de coordenadas del mapa. Son dos sistemas de coordenadas diferentes. Uno que es el proyecto en la zona geográfica en general y el otro es el mapa, donde yo voy a ubicar. Cuando yo genero un mapa, ¿dónde va a estar ubicado este tipo de datos? El sistema de coordenadas del mapa se puede modificar después que se haya generado. El del proyecto no. Se generó el sistema de coordenadas del proyecto. Si hay que cambiarlo, hay que hacer un proyecto de nuevo. El de los mapas, no. El de mapas, si yo genero un sistema de coordenadas para el mapa y lo quiero cambiar, se puede cambiar más adelante. En nuestro caso, vamos a generar es un UTM. Tenemos la zona, el dato. Si yo quiero, como les dije, quiero generar un sistema local, yo sencillamente le doy aquí y lo genero. Le doy siguiente y la próxima ventana me está preguntando sobre las extensiones. Las extensiones son, imagínense este cuadrado, donde va a estar toda la información del proyecto, en qué área específica. Tiene que estar dentro de una zona, como una cancha de fútbol. Tenemos nuestros límites. Esos límites ustedes los pueden poner manualmente si los conocen o pueden esperar y se van a generar automáticamente cuánto importen datos de pozos o datos sísmicos también, algo que tenga datos referenciados. Los datos de pozos me va a decir dónde van a estar las extensiones y ahí me va a generar todo el mapa. Esto es súper importante que los mantengan siempre en valores coherentes, dado que se ve mucho que al importar datos de pozos, y digo datos de pozos que es lo más común, el latitud, longitud o el XY del pozo no es el correcto, no nos dimos cuenta que al importar los datos, normalmente teníamos todos mis pozos en esta área y importamos 5 pozos que me van a estar aquí. Al momento del software, de empezar a hacer mapas de contornos o hacer análisis, lo que ustedes vayan a hacer con el software, él va a tomar en consideración también información aquí. Entonces, imagínense cómo va a hacer los cálculos y cuánto va a tardar el software en hacer información, y la información realmente no va a estar buena porque los pozos están ubicados incorrectamente. He visto casos muy malos de extensiones. Me tocó trabajar una vez con un proyecto que la persona puso sin querer el proyecto en Estados Unidos y los pozos estaban en África. Imagínense, al tratar de abrir el software ni siquiera podía abrir porque me tenía que hacer extrapolación desde aquí a Estados Unidos hasta el África y tuvimos que corregir la extensión. Y no es un proceso difícil, pero sí puede ser consumir bastante tiempo. Muy bien, cuando terminemos le decimos finalizar, lo voy a cancelar para evitar este paso y me va a generar un proyecto dentro de mis listas de proyectos. El proyecto, al estar activo, me va a aparecer una línea amarilla, una flechita amarilla. Si no me aparece, para activar un proyecto es muy sencillo. Seleccionamos cualquier proyecto que nosotros querramos
Le damos botón derecho y le decimos activar y el proyecto se activa. Al activar el proyecto, yo puedo corroborar qué información, si el sistema de coordenadas que yo generé está correcto tanto para el mapa como para el proyecto, dándole clic derecho, ir aquí en propiedades y me va a abrir esta ventana. Esta ventana me va a decir quién generó el proyecto, cuál es el nombre, el sistema de coordenadas, dónde está ubicada, el autor, el sistema de coordenadas de la base de datos. Como ven, yo no lo puedo modificar. El sistema de coordenadas del mapa, este sí lo puedo modificar. Las extensiones, ya yo obviamente importé datos y me va a decir que están bien o están mal. Estas están bastante correctas, sirvo los números, y aquí me va a estar formando un cuadrado perfecto en mi extensión, y los usuarios que están conectados al proyecto en este momento. Como estoy trabajando yo solo, estoy conectado yo solo. Muy bien, ya tenemos el proyecto formado. Ahora queremos importar lo primordial. Serían nuestras datas de pozo. ¿Dónde y cómo vamos a importar nosotros datos de pozo? Recuerda que hablamos al principio de las diferentes herramientas de Geographic. Aquí en la barra de herramientas tenemos WorldBase, que es el cerebro central de Geographic. Ya lo abro y tengo WorldBase aquí en la pantalla. Dentro de WorldBase nosotros tenemos toda esta diferente información de pozos que nosotros podemos importar. Encabezado, topes de formaciones, zonas, fallas, survey direccional, los datos de completación, casing, tubing, survey de velocidades o leyes de velocidades, etc. Toda esa información se puede importar utilizando diferentes tipos de formatos. Casi todos los formatos que tenemos o que están dentro de la base de datos, estos que ven aquí son formatos que son aplicativos para Estados Unidos, porque la data aquí puede ser privada y se vende. En el resto del mundo la data es del gobierno y que es cada una de las personas. Entonces no las pueden vender empresas privadas. Para evitar eso, casi normalmente la información de los datos van a estar en un archivo de Excel. Para importar el archivo de Excel, los datos dentro de Geographic, nosotros le vamos a dar aquí Import Spreadsheet. Y se va a abrir, le decimos dónde vamos a buscarla, la información, y se va a abrir una hoja de Excel. Dentro de la hoja de Excel, nosotros en Geographic tenemos una herramienta macro para importar datos de pozos. No voy a caer mucho en la explicación de cómo activarla y agregarla, la hoja de macro, porque ya lo hablamos en un video anterior de cómo importar datos de Geographic utilizando la herramienta macro. Y al final de la presentación les voy a mostrar dónde están todos estos videos para que vean mayor a detalle. Al importar los datos macro y al agregarlos, se me va a agregar esta pestaña de complemento. Y vamos a tener diferentes tipos de datos. Aquí yo tengo datos encabezados, de producción, de survey, casing, de ST, producción, perforación, etcétera, que son los datos que yo quiero importar a mi proyecto. Vamos a ver cómo está este pozo dentro de mi proyecto, si lo tengo o no. Vamos aquí, lo selecciono, voy aquí en este Find, en los binoculares, y le digo buscar la información. Y busco la información de ese proyecto. Ese proyecto no tiene operador, no tiene nombre, no tiene número de pozo, no tiene la información de datos de elevación, del TD, nada de esto lo tiene. Y información que yo voy a importar para hacer un update del proyecto. Lo mismo, por ejemplo, para los datos de producción. Voy a ver si este pozo tiene datos de producción. Vamos a buscarlo. Digo buscar el pozo. Y vamos a ver si tiene datos de producción. Y este pozo no tiene datos de producción. Aquí hay un truco que deben saber. Si la pestaña está en azul, quiere decir que tiene ya dato importado. Si la pestaña está así en negro, es que no tiene dato importado. Y si voy aquí a datos de producción, no existe nada dentro de este pozo. Entonces, es una buena manera de saber qué información tengo dentro de ese pozo sin generar un filtro, sino verlo visualmente. Bien, vamos entonces a proceder a importar los datos de los pozos, diferentes datos que tenemos aquí. Recuerden que es Excel y es macro, y ustedes pueden tener tantas pestañas como ustedes quieran. Y ustedes pueden importar tanta cantidad de información como ustedes quieran. En Excel o el Office de 64 bits, creo que pueden uno importar hasta 1 y tantos millones de líneas. No les recomendaría importar otra información de una sola vez de Geographic, porque se saturaría la computadora. No es tanto por la información que se está trayendo, pero también es porque están utilizando Excel, que utiliza gran cantidad de memoria RAM,
están utilizando Geographic, y si están como yo, que tienen abiertos diferentes tipos de aplicaciones, correo, etcétera, y la memoria RAM se consume. Y llega un momento que la computadora no puede dar más. Entonces, mi recomendación siempre es traer en pedazos. Si tenemos que importar, no sé, 200.000 pozos, importar 50, 50, 50 y 50. Y así va a ser un poco más rápido el proceso de importación. Bien, aquí tenemos entonces el encabezado. Dentro de los complementos vamos a tener esta pestaña aquí, y aquí es donde vamos a seleccionar el tipo de data que queremos importar. En este caso ya está todo mapeado, se llama encabezado, que es el encabezado de pozo, que sería esta información que vemos aquí, que queremos actualizar dentro del pozo. Para mapearlo, sobre la línea amarilla le damos botón derecho, me va a abrir esta información, y ahí selecciono la data que voy a traer. Mapear manzanas con manzanas. En la primera columna tenemos el ID de pozo, el UBI, y lo vamos a mapear. Cuando ustedes importen datos, van a ver que muchos de los datos van a tener un asterisco. El asterisco es la data mínima requerida por el software para importar la información. Le decimos, en este caso, el software nada más le importa que para el encabezado que tenga el Well ID. Y hacemos el mismo procedimiento, botón derecho y mapeamos. En la siguiente, el operador, buscamos el operador en nuestra lista y mapeamos. Y así lo hacemos seguidamente con cada una de las columnas. No importa el orden de las columnas porque ustedes pueden mapearlo como ustedes quieran. Así que cuando generen la hoja de Excel, este nombre puede estar aquí y el UBI puede estar aquí atrás, no importa. Lo que es importante es mapearlo con la columna que va a ser, porque la columna esta se refiere a la columna que está dentro de la base de datos. También el usuario tiene que limpiar la información. ¿Qué quiero decir con limpiar la información? Que ninguno de estos datos que están aquí, que vamos a importar, tenga asteriscos, tenga signos de interrogación, tenga corchetes, paréntesis, porque todos esos son caracteres ilegales que Windows no le gusta. Y si muy fácil, uno va a Google, consigue caracteres ilegales de Windows y te va a dar la lista de caracteres que uno no debería poner dentro de Excel, porque si no va a generar errores. Entonces, siempre es, antes de importar datos, ver que la información esté correcta. Recuerda que hablamos de las extensiones, verificar que esta información de la latitud de los pozos de XY sea la correcta. Si yo veo que este pozo me dice que es, en vez de 104 de longitud, me está diciendo que es 73, yo sé que hay algo mal, porque todos los pozos, y yo sé que el área que estoy trabajando es 104, no 77. Muy bien, vamos a hacer lo mismo para la parte de producción. Seleccionamos la pestaña, recuerden, nos vamos aquí en nuestro menú, seleccionamos Monthly Production y botón derecho y empezamos a mapear con cada una de las informaciones. Para la producción, se dan cuenta que es el mínimo necesario, el ID del pozo, la zona de producción y el día de donde comenzó la producción. Después ustedes pueden agregar inyección de gas, nitrógeno, sulfuro, agua, lo que ustedes quieran dentro de la producción. Hacemos lo mismo para el survey. Seleccionamos aquí donde dice survey, botón derecho, decimos OK. Y para el survey los mínimos requeridos es el ID y el MD. En este caso yo voy a importar lo que es el survey point, el azimut y la inclinación. Así sucesivamente con todos los datos de pozos que nosotros tenemos. Completación, perforación, tratamiento, etc. De nuevo, todos estos pasos mucho más detallados están en el webinar de cómo importar datos a Geographic utilizando Excel. Cuando terminemos de nosotros de mapear la información, le damos aquí en el símbolo de Well Base y me va a abrir una ventana para información de pozo. Esta ventanita me va a decir qué datos voy a transferir. Y tenemos que seleccionar las cajitas de los datos que nosotros vamos a transferir. Por eso a mí me gusta siempre poner en cada una de las pestañas el nombre del dato que está. Porque si lo dejamos como en Excel, que pestaña 1, 2, 3, nos vamos a confundir. Entonces aquí yo tengo datos de producción, potencia inicial, tenemos los survey, tenemos DST, sé que tengo datos de completación en algún lado, DST de encabezado, de presión, completación, perforación IP, tenemos casing, tenemos en este caso, si tenemos datos de microsísmica se pueden importar, well treatment, etc. Como ya tenemos información dentro de la base de datos, y le voy a decir que
me hago un update de los pozos, porque eso es lo que yo quiero hacer, un update de los pozos. Selecciono el sistema métrico que voy a importarlo, si el sistema métrico, sistema inglés, sistema que vamos a utilizar, y si los datos de pozos tienen un sistema de coordenadas distinto, yo tengo que seleccionar aquí cuál es el sistema de coordenadas que se está utilizando para importación, para que el software cuando se importe me haga las correcciones pertinentes y me lo coloque en el sistema de coordenadas del proyecto. Aquí este sería el mismo sistema de coordenadas, decimos OK y él me va a generar la importación. Lo dejamos que corra y él va a importar todos los datos que tenemos aquí desde Excel hasta lo que va a ser mi base de datos. Si por casualidad les sale a ustedes esta ventana, no tengan miedo, me va a decir que hay datos que no se pudieron importar. Entonces yo le voy aquí, le digo que me los muestre y me está diciendo cuál es el tipo de datos que no se pudo importar. En los datos de producción, en la línea 181, hay un dato que no se importó y no se importó, lo importó, pero el software está un poco curioso de esta información y es porque todos estos números son 000. Ese día el pozo está cerrado y para el software entender que no hubo producción es algo extraño. Entonces me está advirtiendo que hay algo que a él no le concuerda. Después de importar esos datos, nos regresamos a nuestro de Worldbase y empezamos a ver la información. Si quiero entonces, yo empiezo a comparar la información. Voy a generar, agarro este pozo otra vez, no lo quiero borrar, me voy aquí, le digo que lo busque, y aquí tengo la información del pozo y ya está completa. Hicimos un update. Podemos ver aquí las formaciones, las zonas, datos de completación y todo tiene un update. Vamos a seleccionar un dato, supongamos de survey, de pozos. Nosotros importamos el survey, vamos a buscar el pozo para que vean el siguiente paso que siempre hay que hacer después de importar datos. Aquí está el pozo y tenemos el survey. Esos fueron los datos de survey que nosotros importamos. Se dan cuenta que no hay ningún cálculo del offset, no tenemos ningún datos del closure, latitud, longitud, nada de esta información ha sido calculada. Nosotros importamos solamente el survey, pero el software no ha hecho ningún cálculo. Recuerden que después de importar tanto datos de survey como de datos de producción, hay que hacer calcular la información que se trae. Se puede calcular directamente desde un pozo, decimos aquí en Calculate, y le decimos información que queremos calcular. Es más, podemos seleccionar el método del cálculo que nosotros queremos utilizar. Por defecto va a ser el mínimo curvatura, pero puede ser el averaje de gradiente, tangencial, de radio o balance tangencial. Yo he visto nada más el tangencial y mínimo de curvatura. No he visto que se haya utilizado ningún otro. Pero eso no quiere decir que no es posible hacerlo. Si nosotros queremos hacer un update de datos de un solo pozo, por ejemplo del survey, todos estos datos se pueden copiar y pegar directamente desde el Excel, porque Geographic funciona como sería en base a Windows. Tú puedes seleccionar los datos en Excel, Control C, y venirte aquí, Control V, y pegarlos directamente, o hacer lo mismo, Control C, y V desde Worldbase a Excel, y traerte la información. Pero como nosotros hicimos el update de varios pozos, dentro del Excel tenemos nosotros, hice el update de, 5 o 6 pozos, vamos a correr la herramienta de cálculo de lo que es el survey para todos los pozos que tenemos dentro del proyecto. ¿Cómo se hace eso? Es Tools, y vamos aquí, Batch Survey Calculation. Me va a preguntar si excluyo los pozos que no tienen pozos desviados, que lo haga, que me calcule, me haga un reposicionamiento, me los calcule todos, y el método que voy a utilizar. Y después tenemos aquí las fuentes, como quiero que me lo mantenga, que mantenga el NDES o el TBD como una constante. Eso ya viene cada uno de nosotros y decimos que los calcula. En este caso son poquitos pozos que tienen pozos direccionales, son más 55 de un proyecto bastante pequeño de 766 pozos. Aquí la herramienta lo que está haciendo es corriendo y calculando lo mismo que yo hubiese hecho para un pozo, pero me lo está haciendo para todos los pozos que estamos dentro del proyecto. Y esto es siempre, es recomendable después de importar datos de pozos, especialmente survey, correr esta herramienta para que no nos olvidemos que necesitamos calcular los surveys. Yo personalmente, normalmente lo hago para todos,
para refrescar y decir, no me acuerdo cuál fue el que importé, yo no supe cuál fue el que importaron, vamos a correrlos para todos y así estamos seguros que se calcularon los pozos que nosotros importamos, que nos recordamos o no. Si cuando hagan la herramienta y les pasa esto, no entren en pánico, no digan, ah, mi data desapareció. No, ese es como trabaja la base de datos. Lo que hay que hacer es refrescar la imagen. ¿Cómo lo refrescamos? En Worldbase es muy fácil. Nos vamos al siguiente pozo, nos regresamos y voilà. Y ahí tenemos ahora el cálculo de latitud, longitud, el closure y toda la información del survey que anteriormente no estaba porque no había sido calculado. Además, hasta el TBD está aquí calculado. Si le damos el wallboard, vamos a abrirlo y podemos ver cómo rotarlo en X, en Y, como nosotros querramos, y ver la información de cómo está el survey de pozo y cómo sería el diagrama de pozo. Yo también recomiendo que siempre abran el wallboard porque aquí es muy fácil reconocer si uno de los puntos de los surveys que se importaron está mal. Estos surveys los toma la gente en el campo. Puede ser que esta gente estaba trabajando de noche, estaba cansado, y en vez de decirte que el azimut era, no sé, de 299, se lo olvidó y puso nada más 99. Y ahí el survey va a cambiar totalmente. Entonces, por eso siempre es bueno corroborar esa información con la parte gráfica utilizando la herramienta de Wallboard. Ahí por lo menos vemos si hay un pico extraño, me lo va a mostrar y yo puedo regresar y modificar el dato si yo quiero manualmente. Le pongo el valor que es. La otra herramienta es para el cálculo de producción, de batch production. ¿Por qué digo que hay que utilizarla también? Vamos a seleccionar este pozo, que hicimos el update de esos datos, los ponemos aquí, le ponemos buscar, y ahí tenemos los datos de producción. Aunque él los trajo, pero no me hizo ninguno de los cálculos aquí. Entonces tenemos que buscar para los cálculos de producción de los pozos. Vamos de nuevo, nos vamos aquí en Tools, vamos en Batch Production Calculator, ya me va a hacer el cálculo para todos los datos de producción que tenemos dentro del proyecto, que me los haga para toda la zona, decido que comience y empieza a hacer el cálculo. Él automáticamente va a discriminar los pozos que no tienen datos de producción en la base de datos y va a calcular solamente los pozos que tienen datos de producción. Aquí me está diciendo otra vez que hay ciertos valores que para él no existen, que son los valores de 000 y no importa. Después que los calcula, le damos aquí, seleccionamos la zona y ahí tenemos los datos de producción. Tenemos los datos acumulativos, me está mostrando todos los datos de inyección y si queremos ver un gráfico, le damos aquí donde dice gráfico y me va a mostrar mi curva de declinación de los datos de producción de este pozo en general. Y aquí tenemos mis datos de declinación, de gas, hidrocarburo y agua para este pozo en específico. Ya tenemos los datos de survey de pozos y datos de producción importada. Vamos a seguir con la parte de producción y vamos después a regresar a hablar un poco de cómo hacer nuestra columna estratigráfica y empezar a trabajar con nuestros topes y hacer capas y todo esto. Vamos a hacer primero todo lo que es la importación. Ya tenemos entonces los datos de pozos, tenemos los datos de registros de survey y todo esto. Ahora queremos importar datos de curvas. Tenemos registro LES o ASCII o cualquier tipo de registro eléctricos que queremos importar dentro de nuestro proyecto. Para importarlos le damos aquí en GBears Petrophysics o Prism, depende de lo que estén utilizando, y se va a abrir la aplicación. Para abrir GBears Petrophysics o Prism, dependiendo de la versión que tenga, es de herramienta para hacer análisis petrofísico. Con esta herramienta, el usuario puede hacer crossplot, puede hacer sus propias ecuaciones petrofísicas, puede calcular curvas, generar curvas, digitalización, intervalos de curvas, curvas de completación, etc. Cualquier tipo de análisis petrofísico que el usuario quiera hacer, lo puede hacer aquí. La primera, para importar los datos de los registros, nos vamos a ir aquí, le damos donde está la P y le decimos importar. Estos son los diferentes formatos que se puede importar dentro de Geographic para que funcione en el análisis petrofísico. Curvas LS, curvas LBS. Las LBS ya son muy poco comunes. Nunca en verdad fueron tan comunes en el mercado. Podemos importar LIS, TIFF de LIS, ASCII, datos de núcleos, de análisis de núcleos per se, survey de pozos desviados, etc. Dignitter y todo esto. En este caso vamos a cerrar más el genérico que es el LAS. Le digo, ok,
busco dónde están guardadas las curvas, los registros flash, le digo al software importar todos los flash que yo tengo en la base de datos, me va a abrir la siguiente ventana y me va a decir cómo quiero que lo haga. Automáticamente, es decir, que él va a generar un importador, un set de curvas, y el automático va a ver en la curva, en el encabezado del enlace, tiene un nombre de pozo y va a asociar ese nombre de pozo con el pozo que está dentro de la base de datos en Volbase. Si este pozo no está, él va a importar igualito la curva y uno puede generar después un pozo a partir de la curva importada. Los demás son datos de importaciones un poco más específicos. De nuevo, hay un webinar que explica cómo trabajar con GBERT Petrophysics, también desde principio a fin, y para ver más detalles, cómo hacer la importación, diferentes tipos de importaciones, trabajar con curvas, registros, ecuaciones, todo esto, es recomendable, les recomiendo que vean este webinar. En este caso, vamos a seguir, le decimos que termine y él me va a importar todas las curvas que tenemos dentro de ese base de datos. Aquí ya las importó, le digo Open Well y me va a abrir los pozos que tienen curvas. Y aquí yo genero cualquiera de los pozos y voilà, tengo la información de mis curvas ya importadas directamente en GeoGraphic. Vamos a cerrar esto por un momento, nos regresamos a Volbase. Le doy aquí donde dice los filtros son los mejores amigos del intérprete porque me ayuda a restringir información. En este caso voy a seleccionar los pozos que tienen curvas. Le doy aquí y de los 766 pozos, solamente 10 pozos tienen registro. Estos 10 que están aquí, y si ven, esta cajita del tipo de registro ya se encendió. Si tiene imágenes vectoriales o registro eléctrico, se enciende, le doy clic y me va a mostrar en la dataset la curva y de dónde a dónde comienza la data y qué tipo de curvas yo tengo para cada uno de los pozos. Casi todos los pozos van a tener en este caso la misma información. Creo que pocos pozos, por ejemplo, este tiene otros tipos de curvas que están importados dentro de la base de datos. Ahora vamos a importar los registros en papel. Hablamos que nosotros podemos tener cualquier tipo de registro en papel a GeoGraphic. Para hacer eso, abrimos la herramienta que se llama Test Registration, que está aquí, que parece un registro. Al abrirla, él me va a decir, ok, ¿qué información vamos a importar? Lo importante aquí es siempre abrir un pozo. Vamos a abrir un pozo. Ya muchos de estos ya yo los he importado. Y si tenemos pozos con registros en papel, tú los puedes seleccionar el filtro y te va a decir quiénes tienen. Pero tú puedes seleccionar cualquier pozo que no tenga registro de papel. Digamos que no tenemos registro en papel para, no sé, para este pozo que tenemos aquí, el Berry. Decimos OK, y al activarse el pozo, él me va a activar la base de datos y me va a hacer un link dentro del pozo Berry, que está activo con el ID, y los datos que quiero importar. ¿Qué datos o qué tipos de formatos podemos importar dentro de los pozos? Si le doy aquí, dice importar imagen, yo puedo importar imágenes TIFF, GIF, JPEG, BMP, cualquier tipo de estas imágenes se pueden importar para los pozos. Vamos a hacer un ejercicio de cómo importar un dato de núcleo para este pozo en específico. Selecciono la imagen, le digo OK, y aquí tengo mi dato de pozo. Tengo mi imagen y ahora tenemos que hacer la imagen, si no está calibrada a profundidad, no me va a servir de mucho, es una foto, pero si está unida a una profundidad, ahora sí yo voy a poder utilizarla en una correlación que yo necesito. Le doy aquí donde dice Define Log Section y le doy, se va a poner como una crucecita y le digo desde dónde yo quiero que este pozo comience a importar la información. Le digo, no sé, la profundidad del pozo. Supongamos que este pozo le decimos que es desde el primero, va a ser punto donde comienza, son los 5.000 pies. Le puedo agregar un nombre, foto de núcleo. Si tenemos una descripción más completa, se la podemos agregar. Le decimos, OK. Y ahora vamos a hacer desde dónde a dónde. Ya ven que están los dos puntos verdecitos. Ahora, ¿dónde finaliza esa imagen que queremos calibrar? Y seleccionamos en el fondo de la imagen. Y me dice, ahora la imagen termina, no sé, a 5.100. Le decimos que me genere con el mismo nombre. Dijimos, OK. Y ahora el pozo está calibrado. Lo que está en la mano derecha
es cómo se va a ver la imagen en Geographic cuando la despleguemos. Estamos felices que decimos que guardé la imagen y me dice que ya se me generó la imagen para este tipo de pozo. Si queremos importar más imágenes para muchísimos pozos a la vez, bajamos aquí donde dice File, File Import, y aquí tenemos diferentes tipos de formatos. Formatos LIG, FIT, XML, etc. En este caso yo voy a importar muchísimos registros. Es uno de los formatos que tenemos aquí, que una compañía que ellos pone todos los registros dentro de un importador automático y yo le voy a decir que me importe los datos. Si yo tengo que jugar con el IP del nombre, digo que el Well ID no tiene 12 números, sino 10 o tiene 8, dependiendo de los países, estos números, niveles de números van a cambiar. Ustedes pueden agregarlos aquí. Va desde 0 hasta 20, que es el máximo mayor del IP que se puede importar. Le decimos importar y él me va a importar todos los datos de una vez de registros de pozos a lo que es la base de datos. Cuando la importación se efectúa, siempre va a ser un flash dentro de lo que es Worldbase. Ahora voy a generar, digo, el filtro y voy a decir cuáles son los pozos que tienen imagen rasterizada y de los 700 y tantos de pozos que tenemos, 19 tienen imagen rasterizada. Y me está diciendo la ubicación de la imagen y cuál es la imagen que tiene cada uno de esos pozos. Muy bien, ya importamos los registros, importamos los pozos, importamos curvas, importamos información. Ahora empezamos a ver un poquito cómo trabajar con lo que es el Worldbase. Ya tenemos aquí, ya les expliqué que tenemos las diferentes pestañas. Si están en azul, es la información que se tiene. Y podemos empezar a ver, en este caso tenemos todas las informaciones, tenemos datos de completación para este pozo, etc. Dentro de también lo que es Worldbase, tenemos dos formas de ver los pozos. Uno que se llama el Scout Ticket, para ver la información arriba, o tenemos el otro que se llama el Well List. Se me va a mostrar una lista completa de todos los pozos que tenemos dentro de nuestra base de datos. Ese sería mostrarlo como una hoja de Excel. Si yo quiero ver los pozos que comiencen desde el nombre desde la A hasta la Z, selecciono la columna como en Excel y digo que me los agarre en ascendente y él me va a agregar a todos los pozos desde A hasta la Z. Si quiero ver, no sé, los pozos que tengan el TD más somero, puedo agregarlos. Si no tienen TD, no me va a aparecer información, pero si tienen, empiezan a ver informaciones desde ahí, y así sucesivamente. También, si ustedes quieren seleccionar estos datos, alguien me pidió, me dijeron, Carlos, necesito que me muestres, me des una lista de los pozos que están en el proyecto, y yo nomás quiero darle esta información, el nombre, operador, locación, etcétera. Selecciono con el cuadro negro, le doy copiar, y me puedo ir a mi hoja de Excel y decirle dentro de Excel, pego la información y así está la información de los datos de pozos y lo exporto rápidamente. Recuerden que funciona todo como en Excel. Tenemos también esta lista de pozos y ¿qué podemos hacer con esta lista de pozos también? Si ven aquí, es como un atajo, diferentes herramientas de Geographic para hacer mapas, físicas, correlaciones, etcétera, y tenemos esta herramienta que es conocida por todos, Google Earth. Geographic tiene una conexión directa con Google Earth. Lo único que tienen ustedes es bajar esta aplicación, es gratuita, instalarla en su máquina, y si yo quiero, selecciono los pozos y le digo que me los abra en Google Earth. Hay unos que no tienen sistemas de coordenadas. Vamos a ver cuáles de los que ya los abro. Lo que hace Google es georrectificar o mostrar dónde están estos pozos en la zona que yo estoy estudiando. Yo también recomiendo bastante que bajen esta aplicación, primero es gratuita, y después de hacer la importación de los pozos, ver si los pozos en verdad se están ploteando o están agregados en el lugar que nosotros queremos. Si los pozos me están dando en la mitad del océano, o en vez de darme aquí en esta zona, que es al norte de Estados Unidos, entre Estados Unidos y Canadá, me están dando en España, yo sé obviamente que el sistema de coordenadas de los pozos está malo y tengo que yo regresar y corregirlos manualmente. Entonces, siempre es bueno tener la oportunidad de utilizar una herramienta gratuita como Google Earth para ver cómo está la ubicación de los pozos. Y en verdad, la ubicación te la da bastante buena. Aquí hacemos zoom y tenemos ya el pozo está perforado. Y aquí tenemos el área no perforado y me está dando muy cercano a lo que es. Entonces, tomen ventaja de lo que es la interacción con Google Earth. Si no lo quiero hacer del Scout Ticket y lo quiero hacer solamente para un pozo,
me va a mostrar solamente en un pozo en este caso, el pozo que está activo, y me lo va a mostrar ese pozo directamente en Google Earth, buscando la ubicación para un solo pocito que tenemos acá. Y ahí está mi pozo ubicado. También dentro de lo que es Wellbase, en todas las aplicaciones que tenemos aquí, es bastante extensa, ustedes pueden generar su propia columna estratigráfica. Yo como geólogo, sé que nosotros los geólogos nos gusta hacer el picking de los topes en diferentes profundidades. Nunca nos ponemos de acuerdo a qué tope, a qué profundidad va a estar. Lo mismo ocurre también con nuestros amigos los geofísicos, que ellos se piquen de horizontes sísmicos a diferentes tiempos. En el caso de nosotros, de los geólogos, cuando hacemos muchos pickings, lo que hacemos a veces es tener data con diferentes nombres. Yo puedo poner el tope de formación Carlos, que yo sé que es la mía, y va a estar a una profundidad. Cuando uno hace picking de topes o importa topes dentro de Geographic, estos se van a agregar en una columna estratigráfica que se llama Public. Las columnas se abren desde aquí, le damos aquí en Stratigraphic Column Manager y me va a abrir este cuadro que tenemos aquí. Esta herramienta, la lista de Public, me está diciendo que en este proyecto tengo nada más y nada menos que 813 topes. ¿Será verdad? No creo. Muchos topes son repetidos, seguramente, y muchos intérpretes generaron su propio tope. Para evitar trabajar con tanta cantidad de datos y confundirnos, lo mejor es generar tu propia columna estratigráfica. ¿Qué quiero decir con esto? No es que vamos a borrar los datos que están en la pública, es que yo nada más necesito en el área que yo me quiero enfocar, trabajar con 5, 6, 10 topes nada más. No necesito ver 813 topes. Y esto me lo va a ayudar a hacer una interpretación más rápida porque estoy confinándome a cierta información. Para generar mi propia columna estratigráfica, le doy aquí donde dice Strat Column, Add Strat Column, y le pongo un nombre. Normalmente es bueno ponerle nombre y apellido a la columna estratigráfica. O un localizador, algo que nos identifique a nosotros como intérpretes. Podemos seleccionar ya todos los pozos, hacer una que esté vacía, lo que nosotros queramos. Si digamos agregar las formaciones, en el software tú puedes venir aquí y te puedes seleccionar cuál de las formaciones tú quieras agregar, que están disponibles dentro de la base de datos, seleccionamos y con control, y después movemos esta información a las que nosotros queremos hacer, decimos OK, y ya me generó una columna estratigráfica con mi nombre, y tengo solamente estos topes. Si vemos aquí, dentro de la columna estratigráfica, nosotros podemos agregar también el nombre de la formación. Tiene un nombre que es el alias de la formación, pero si yo quiero saber cuál es el nombre, lo puedo poner, no sé, información Darío. Se llamaría esta es información amigo. Y así sucesivamente podemos agregar los nombres. En la litología, se agrega el relleno litológico que se quiere utilizar, dependiendo de cada formación. Las paletas de litología ya vienen muchas precargadas y el usuario puede hacer su propia paleta, dándole aquí litología y generar su paleta allí. Digamos que esta, no sé, la formación Darío era una volcánica, y esta es un dark chair, y esta es una dignita, y así sucesivamente le vamos a agregar litología a cada una de las formaciones. ¿Por qué necesitamos agregar litología? Esto no es 100% necesario dentro de Geographic, pero si hacemos una correlación, y si dentro de la correlación le digo al software, relléname de litología, y nosotros no le agregamos esta información aquí, el software no va a saber qué rellenar. El software es inteligente, pero no sabe los datos específicos. Entonces hay que informarle y llenarlo de datos. Y se ven, cada vez que nosotros agregamos la formación, ellas van a aparecer aquí. También podemos agregar las edades si nosotros queremos. Si queremos hacer un grupo, pues de un grupo lo podemos agregar, un alias y el tipo de formación, si es una conformidad, una discordancia, una conformidad, etc. Y guardamos esta información. En este caso ya yo tenía una columna estratigráfica ya hecha y tenemos todos los datos aquí, tenemos que agregar los nombres, litología, etc. Y es la que nosotros vamos a utilizar. Cuando la columna estratigráfica está activa, me va a aparecer aquí abajo, me dice qué columna estratigráfica está activa y me dice que es la Strat Column, la que yo estoy utilizando. Lo segundo que el usuario, parte de la columna estratigráfica, tiene que hacer es irse aquí en Tools, donde dice el Source Manager. El Source Manager son las diferentes fuentes que tiene el proyecto o dentro de Geographic que diferentes usuarios hicieron picking.
Supongamos, aquí tenemos diferentes fuentes, yo puedo seleccionar una a la otra y vamos a buscar las listas. Estas que están aquí son listas que ya han sido creadas, pero yo puedo hacer una fuente mía como intérprete. La mía va a ser Carlos. Aquí está otra, que es de Denis, que fue la otra persona que trabajó en esta interpretación. Y tenemos esas dos fuentes que vamos a ver la información. Vean ustedes qué va a pasar aquí con las formaciones. Le digo OK y las formaciones desaparecen. ¿Por qué desaparecen las formaciones? Porque las fuentes que yo seleccioné, la mía y la de Daily, nosotros no hemos hecho ningún picking de topes de formación. Fueron importadas, cuando se importó esos datos de formaciones, se le agregó una fuente específica y el software está diciendo, OK, tú me estás diciendo que Carlos es la fuente que voy a utilizar, pero Carlos nunca hizo un pique de un tope de formación. Por eso desaparecen. Por eso siempre es necesario dejar las fuentes que sean las más genéricas activas dentro de la interpretación. Aquí yo dejo las fuentes más genéricas y van a estar allí. Si nos vamos a los topes de formaciones, nosotros podemos cambiar la fuente en la fuente y seleccionar lo que nosotros queramos. Es mostrar dentro de la interpretación. Muy bien, ya tenemos entonces los datos de pozos, tenemos todo importado. Si queremos cambiar los símbolos de los pozos, se pueden cambiar los símbolos. Si no, vamos aquí en el símbolo manager. Dentro de Geographic hay una librería bastante extensa, diferentes tipos de símbolos de pozos que se pueden utilizar, o ustedes pueden importar, generar su propio símbolo y traerlo aquí. En este caso yo hice un simbolito de una carita feliz. Y ustedes pueden agregar cualquier tipo de imagen que ustedes quieran y aplicarlos para sus mapas. ¿Cómo hacemos nosotros una capa o un mapa dentro de Geographic? Dentro de Worldbase, nosotros podemos hacer una capa de cualquier dato que tengamos nosotros cargados dentro de la base de datos de Worldbase. Para hacerlo, nos vamos aquí en dice Layer, Create Layer, y vamos, dice Worldbase. Me va a aparecer esta ventana. Si ustedes ya han guardado capas como unas plantillas, van a aparecer aquí en la lista. Si no, vamos a hacer una de cero, le decimos New Worldbase, y me va a abrir esta ventana. Este circulito es el círculo donde me va a aparecer en el mapa. Va a ser el círculo del pozo del mapa. Aquí nosotros podemos generar, cambiar el símbolo manager, como les expliqué, darle botón derecho y agregar toda la información. Aquí es la lista de datos que tenemos disponibles para mostrar dentro de mi capa. Y aquí abajo es el map tip bin, es información que va a estar dentro de la capa, pero invisible dentro del mapa. ¿Qué quiero decir? Si yo quiero hacer una capa, vamos a hacer una capa mostrando el encabezado del pozo, yo quiero mostrar el número del pozo, el nombre del pozo, vamos a buscar el well name, los agregamos aquí, y el TD del pozo, yo genero mi capa con esta información. Pero yo también quiero mostrar una capa con información que tenga datos de producción, que tenga los datos de los permisos, etcétera, pero yo no quiero agregar toda esa información dentro que sea visible porque me va a generar una capa que sea bastante, va a tener mucha información y visualmente no va a ser muy fácil para hacer la interpretación. Por eso se puede agregar en el Map Tip Bin y cuando se agrega aquí, esa información está disponible para nosotros poder realizar mapas de burbujas, de pasteles o de tortas, etcétera, y vamos a hacer un ejercicio de mostrar cómo se hacen eso. Primero vamos a unir esta información que tenemos aquí, hacemos una cajita, le digo botón derecho y le digo que me una la información. Y aquí le voy a decir que me haga un poquito, que tengo el encabezado y el web number y lo agregamos ahí. Le voy a agregar esta información aquí y ya tenemos unidos esto. Si yo quiero cambiar lo que es el tamaño de la letra, cuando todo esto, se puede hacer botón derecho y aquí tenemos esa información. Esta S lo que me dice es de dónde me va a ubicar la data, va a ser en superficie, downhole, etcétera, se puede hacer. Vamos ahora a agregar información al Map Tip Bin. Voy a agregar estos datos de condado, voy a agregar datos de la elevación del pozo, voy a agregar, no sé si quiero agregar el operador, y ahora me voy a ir en los datos de producción. Busco aquí en Production, recuerden que es la tabla de producción, busco Production y voy a agregar el acumulado de gas. El acumulado me va a preguntar qué zonas voy a hacerlo, voy a agregar todas las zonas, voy a agregar el acumulado de hidrocarburo y el acumulado de agua. Y aquí tengo ya toda la información.
en el MapTV que voy a mostrar y mi información del pozo. Vamos a darle un nombre y un apellido al pozo. Decimos datos de pozos. Y si yo quiero guardar esta plantilla, esta información como una plantilla para el futuro, para utilizarlo en este proyecto o en otro proyecto, sencillamente selecciono dice aquí template y me lo voy a guardar como una plantilla. Si yo quiero generar una capa utilizando un filtro, me voy aquí a esta ventana de filtro y yo puedo generar una capa que me muestre los pozos que nada más tengan registros eléctricos. Y me va a generar una capa utilizando esta información solamente con los pozos que tienen registros eléctricos. Le decimos OK y vamos a generar nuestra capa. Ya la capa se está generando y la vamos a poder ver en nuestro módulo de mapeo. La siguiente capa que vamos a hacer es la de gráficos de producción. La abrimos y le voy a decir, OK, yo quiero hacer una data de producción. Vamos a seleccionar, no sé, el backend. Digo producción del backend. Le pongo aquí producción y selecciono lo que quiero mostrar en la capa. Gas, hidrocarburo y agua, cómo lo vamos a ver, etcétera. Y le decimos OK y hacemos una capa de producción. Ahora ya nosotros importamos nuestros pozos y queremos ver los pozos dentro de una capa. Abrimos GeoAtlas, que está aquí, que es el módulo de mapeo, y al abrirlo por primera vez me va a mostrar esta ventana. Si tenemos un mapa existente lo abrimos, si queremos hacer uno nuevo le decimos vamos a crear uno nuevo y me va a generar la ventana de crear un mapa. Como ya tenemos capas ya prehechas, él me va a mostrar en Layer Selection los datos que yo tengo. Voy a generar, estoy viendo aquí unas preguntas, dice que si se puede agregar datos de gravimetría y magnetografía. Si los datos están como mapas, como una capa, los puedes traer aquí dentro de lo que es GeoAtlas y los puedes agregar. Si los datos están como un segway, los puedes traer en la parte de interpretación sísmica y después generar un mapa. De cualquiera de los dos los puedes traer. Voy a retroceder un poco, como se perdió el audio, y lo que está explicando son los datos satelitales que se pueden tener ustedes desde ESRI. De nuevo, vamos a import ESRI ArcGIS y se van aquí a GIS Server Layer Connect. Utilizan este conector que tenemos aquí, este URL. Si no lo tienen, yo se los puedo proporcionar. Y esta conectividad es totalmente gratis. Ya nosotros, Geographic como empresa, tomamos el costo de esto y el usuario no tiene que pagar nada por esto. Esto es ya incluido para ustedes. Es como un regalo que les damos a nuestro usuario. Y aquí le ponemos el nombre de la capa. Le ponemos capa, Esri, si yo quiero, y me conecto aquí. Y yo puedo seleccionar cualquiera de las imágenes que tiene Esri. No sé, vamos a seleccionar ahora un mapa físico. Le digo siguiente, le digo finalizar, y él me va a transformar y me va a agregar ahora otro mapa físico dentro de Geographic. Muchos de estos mapas hay que jugar con la resolución y toda esta información, recuerde que vienen directamente desde la base de datos de Esri. Si ustedes como compañía tienen ArcGIS y tienen toda la información de ArcGIS, ustedes se pueden generar una interconectividad entre ArcGIS, la base de datos de ArcGIS, y Geographic por medio de este conector. Y lo que van a hacer es mover datos desde Esri ArcGIS hacia Geographic, Geographic Esri ArcGIS. Si todas las capas van a estar interconectadas y moverse de un lado a otro para hacer la interpretación mucho más fácil. También ustedes pueden importar otros tipos de datos. Si tenemos AutoCAD, MicroStation, imagen georreferenciada, de superficie, si tienes datos de XYZ, si Matplotlib que vengan de formatos de Landmark, etcétera, se pueden traer directamente a lo que es Geographic. Muy bien, tenemos aquí todos nuestros pozos. Vamos a decir que nosotros ya trajimos unos datos culturales y unos datos de tierra que ponemos en Shapefile y los agregamos aquí. Y aquí tenemos entonces mis datos culturales y mis datos de grillado de las zonas donde podemos perforar dentro del mapa. Si lo queremos encender o apagar o eliminar, botón derecho eliminamos y vamos a apagar estos dos aquí, que son las dos capas. Para encenderlos, de nuevo encendemos el ojito. Queremos empezar nosotros entonces a hacer nuestros registros. Queremos hacer, nuestras capas, traer nuestras capas, hacer un mapa de contorno. Todo esto como se puede hacer dentro de GeoAtlas. Si nos vamos aquí donde dice Contours, nos vamos en esto donde dice Isomap Build Surface. Ahí tenemos tres tipos de contornos. Uno para hacer un mapa isópaco, uno para hacer operaciones
combinamos 2 o 3 más mapas o lo que nosotros queramos matemáticamente, o si tenemos un mapa que se trabaja, una imagen georreferenciada que no tiene grillado, aquí se va a hacer lo inverso. Se genera un grillado a partir de la capa para después esa capa poder ser modificada, los contornos y todo esto. Vamos a hacer primero un mapa isópaco normal. Me va a dar el nombre y aquí nos dice en Add, voy a ver qué tipo de información yo quiero traer. Puedo aquí, en los tipos de datos que yo puedo hacer en mi mapa isópaco, puedo traer los datos directamente de la base de datos de WorldBase, que es una sección geológica, importar datos X y Z de un archivo de Excel, traer mapas de Matplotlib, datos de DNA, que son datos de elevaciones, contornos de un mapa existente, etc. En este caso, vamos a hacer uno desde WorldBase. Tenemos aquí. ¿Y qué datos nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer una capa de un top subset de una formación. Decimos dice formaciones, y aquí tenemos todos los diferentes tipos de información que yo puedo traer, un isocórico, un mapa de espesores, etcétera. En este caso yo voy a hacer uno rápido, un top subset, que digo que es formación. Vamos a seleccionar, no sé, esta formación es Red River, de mi columna estratigráfica, y recuerden las fuentes. Yo le voy a seleccionar todas las fuentes, y le digo, ok, ya me va a traer esa información. Puedo agregar otra capa, si yo quiero puedo agregar más informaciones y él me lo va a combinar en una misma capa, un mismo mapa. Aquí tenemos el histograma de la distribución de los datos, de los puntos que tiene esta capa. Yo, para que no se me olvide, voy a generar aquí el nombre. Si no, no quiero dejarle este nombre genérico porque no voy a saber qué es. Le pongo Red River Top. Sí. Le doy el nombre, un apellido y le doy siguiente. Le puedo dar terminar y me va a generar la capa, pero quiero mostrarles todos los pasos. Le decimos siguiente y me va a abrir esta ventana de los parámetros que voy a utilizar para generar la capa. El algoritmo para hacer el grillado, por defecto va a ser el de mínimo curvatura, pero el usuario puede utilizar cualquiera que él crea que es más prudente para esta zona. Puede utilizar Kriging, tabular, etcétera, y jugar con esos parámetros. Si no, yo voy a utilizar ahorita el de mínimo curvatura, el espaciado del grillado. Podemos hacer un grillado más pequeño, un grillado más grande. Vamos a hacer este grillado normal, vamos a decirle que son un grillado de 80 por 80. No vamos a decir que entre el grillado, entre más pequeño, va a ser mejor el mapa. Esto es un error bastante común. Hay personas que le meten un grillado, no sé, de 200, 300 por 300, bastante de eso, pero tenemos puntos aquí, punto aquí, punto aquí y punto aquí. Ahí el grillado no me va a servir. Entonces hay siempre que jugar con el grillado. Si nosotros vemos el mapa y vemos que los datos se me cruzan, es porque a lo mejor el grillado es muy denso y tenemos que hacerlo un poquito más grande para que el software no genere tantos puntos y curvas donde quiera ir. Si tenemos aquí los datos geológicos, este es el valor de Z, que nosotros también podemos cambiarlo. Vamos a ver este normal como está, y ahora me va a abrir la fase 3. Me va a decir que si yo quiero ver los data points, que son los valores de información de los datos que estoy importando, puedo mostrar el grillado dentro de mi capa. Aquí juego con las opciones, como quiero que se vea, los colores y todo esto. Los contornos, como quiero ver yo que se vea el contorno, el espaciamiento, si quiero que se vea más grande la información, vamos a poner un poquito más grande. Que sean los contornos pequeños, vamos a poner que se vean las letras más grandes, cambiar el color y todo esto, y el relleno. Vamos a dejarlos por ahorita, así como está, decimos terminar y me genera mi capa. Y así, voilà, tengo mi mapa, hice con 3, 4 clics muy rápido, de mi mapa de top subset. Vamos a hacer un zoom en esta zona y tenemos mis curvas y tenemos mi información del grillado que yo le dije que me la mostraré en el mapa, para yo tener una guía de cómo va a estar la parte de las curvas y cómo me está generando mi capa. Si yo no quiero ver el grillado, digo, ok, se ve bien como yo quiero, para hacer una modificación de cualquier capa, esto aplica para cualquier capa en general que está en GWatt, tenemos que venir aquí y ver donde dice el Active Layer, estar seguro que la capa que queremos modificar está activa. Nos vamos sobre la capa, botón derecho, y seleccionamos el Update Layer. No el Layer Display Attributes, porque si mostramos me va a mostrar, son todos los atributos de la capa. El otro es el que me va a dar para hacer un update de la capa. Entonces aquí voy a seleccionar no quiero que me aparezcan estos dos,
y le puedo decir que me apague el contorno, me genere un límite y un polígono de límite automático. Yo lo puedo hacer manualmente, pero en este caso yo voy a hacer que me lo genere automático. Le digo que me lo rellene con colores, selecciono la paleta que yo quiero, hay paletas prehechas, yo puedo seleccionar los números de intervalo dentro de la paleta, los colores, etcétera, o hacer mi propia paleta aquí en el editor. Le digo OK. Si quiero cambiar los parámetros de cómo se generó el mapa, yo voy aquí en Build Parameter y le digo, OK, no me utilices mi no curvatura, utilízame, no sé, Kriging. Le digo que el espaciamiento, vamos a hacer ahora le digo, no, vamos a hacer un poquito más holgado, de 50 por 50. Le digo OK y le digo finalizar y él me hace el mapeo de nuevo. Y aquí ahora tenemos que me generó este borde del polígono. Me aparecen estas zonas cuadradas porque van utilizando por el grillado. A medida que yo voy jugando con el grillado, hacer un poquito más grande, más pequeño, esto se me va a ir suavizando aquí. Si tenemos el zoom in, tenemos los valores. Si yo quiero modificar cualquiera de mis contornos, supongamos este contorno de 10.300 no es el que yo quiero, de nuevo veo que la capa está activa, tengo el cursor, la flechita negra, lo selecciono y se me va a tornar en cualquier color. Si yo lo quiero modificar, yo lo doy aquí en el nodo de display y yo puedo modificar esos nodos como yo quiero. Y agrego cualquier valor, los puedo borrar, puedo hacer lo que yo necesito para darle cierto sentido lógico. Recuerdo que el mapa el software hace sus líneas, pero a veces hay que darle, nosotros como geólogos, como intérpretes, darle cierto sentido, porque matemáticamente o a lo mejor estructuralmente es imposible que tenga un pico o cualquier información. Si yo quiero generar un contorno manual, selecciono aquí mi lapicito y me va a decir qué elevación va a estar. Este es 1300, supongamos, no sé, 1400 o cualquiera que sea, X. Le digo qué tipo, eso es ya 10.400. ¿Sí? Le digo qué tipo es, abierto o cerrado, le digo que es cerrado, digo close, y mi lapicito, y yo vengo y selecciono mi contorno donde yo quiera, X formación. Después que termine de nosotros de modificar los contornos y hacer toda la información, hay que hacer un update de la capa. Para que el software sepa si hicieron cambios, hay que hacer un update. De nuevo nos regresamos, seleccionamos nuestra capa, le hacemos Update Layer, y aquí me va a tener diferentes tipos de opciones ahorita. Hacer un update de lo que se está mostrando, le decimos finalizar, y él automáticamente es un update, y me muestra la información que nosotros tenemos dentro de la capa. Y así guardamos nuestra información de nuestra capa, de nuestro mapa y sopa. De nuevo, ustedes pueden hacer mapas y sopacos de lo que ustedes quieran, de cualquier tipo de información que tengan cargado desde Well Base. Vamos a seguir un mapa siguiente. Vamos a hacer un mapa de grillado, de operaciones de grillado. Operaciones matemáticas que pueden hacer ustedes dentro de la parte de mapeo. Le vamos aquí dentro de ecuaciones, y dentro de las ecuaciones nosotros tenemos ya precargados en Geographic una gran cantidad de ecuaciones. Ecuaciones de primera derivada para ver la inclinación al dip, segunda derivada, mapas isópacos, conversión de tiempo a profundidad, inclinaciones, metros, lo que ustedes quieran utilizar, las pueden generar aquí. O el usuario puede venir y hacer su propia ecuación. Digo, quiero sumar una capa más B, y esas dos capas, a lo mejor A más B, la multiplicamos por, no sé, por 100, X. Y ustedes, multiplicación. Multiplicamos por 100 y nosotros hacemos una capa de eso. Vamos a hacer nosotros aquí, no sé, una de primera derivada que están aquí, la seleccionamos, la aplicamos, y después que están seleccionadas, nosotros tenemos que seleccionar a qué capa vamos a aplicarle esta ecuación. Nos vamos aquí en selección y me dice, OK, ¿cuál de estas capas que tú tienes ya hechas dentro de tu proyecto yo quiero aplicarle esa ecuación matemática? Vamos a utilizar este top subset. Le decimos siguiente, le agreguemos vamos a cambiarle el nombre, primera derivada, Red River, subset. Para ponerle de nuevo nombre y apellido, le digo siguiente, me va a mostrar otra vez todo lo que quiere, los data points, si quiero que me lo rellene, vamos a rellenarlo, cambiar el spectrum, vamos a ponerle, no sé, un color de pastel,
Le decimos OK para diferenciarlo. Y que no le gustó, porque le puse primera, es esta. Y le decimos OK. Y ahí me generó mi mapa de la primera derivada, cualquier resultado que me esté dando ahorita, de forma muy rápida. Esto lo pueden aplicar ustedes para cualquier tipo de datos, cualquier tipo de informaciones, cualquier tipo de capas que ustedes hayan traído dentro de Geographic o que quieran ustedes generar. Vamos ahora a desplegar. Recuerden que nosotros trajimos datos de producción y queremos desplegar los datos de producción como una capa. Ese dato de producción le vamos aquí en Layers, y aquí en Layers me va a mostrar todas las capas que tenemos disponibles. Nosotros trajimos este fue el de backend. Vamos a seleccionarlo, le digo OK, y ahora él me va a traer todos los datos de producción de backend. Vamos a apagar este y voy a hacer mi zoom en mis datos de producción. Y él solamente me está mostrando los pozos que están produciendo en lo que es el tope de formación de backend. Aquí están mis gráficos. Si yo quiero hacerlo más grandes, los selecciono y yo puedo seleccionar mis gráficos, hacerlos un poquito más grandes para hacerlo más claro. Pero la idea es mostrar que se puede traer los datos de producción gráficamente dentro de un pozo. Si yo quiero mostrar datos de producción de cualquier otro tipo de formación, dice uno aquí que dice el Retriever y lo agrego. Ahora el Retriever me va a mostrar muchísimos más pozos dentro de lo que es mi mapa, porque hay muchos más pozos que están produciendo esa formación que están en todo lo que es el mapa. Si yo quiero modificar esa dato de producción, de nuevo, vemos que la capa está activa, decimos Update Layer, y seleccionamos aquí lo que queramos hacer los cambios, y él automáticamente me va a hacer un update. Recuerden que nosotros cuando hicimos los datos de pozos, esta capa está aquí, vamos a hacer un update layer, agregamos información al map-tip-bin, que serán los datos de acumulado de producción, de hidrocarburos y de agua. ¿Cómo lo hicimos? Fuimos de nuevo a explicarlo rápido, producción, buscamos la información que queríamos y lo hablamos de aquí para acá, para el map-tip-bin. Ese dato está disponible, pero no está visualmente representado en la capa. ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Vamos a hacer ahora un mapa de burbujas. Para hacer el mapa de burbujas, vemos que las capas de datos de World-Based está activo, decimos mapa de burbuja, decimos OK, y me va a abrir mi interpretación. Le digo aquí donde dice Bubble Map o Bubble Symbols, y voy aquí donde dice Field y selecciono el dato que yo quiero hacer. Si ustedes por casualidad quieren hacer acumulado de gas y no lo ven aquí y se están rascando la cabeza y dicen chanfles, ¿por qué no aparece? Recuerden, botón derecho, Update Layer y agregar hacia el map-tip-bin los datos acumulados de gas a esa zona para que después aparezca aquí. Vamos a hacer uno, o sea, acumulados de gas. Me aparece el acumulado de gas y me dice todos los valores. Yo puedo jugar con mis intervalos, poner más o menos intervalos como yo quiero. Voy a bajarlos en 6 y puedo jugar como quiero que me aparezcan esos intervalos. Selecciono el primero, le digo que es de 0 y selecciono la última, que sería, no sé, esto sería 5 millones, voy a decir que me aparezca de medio millón, que es el valor mayor. Le digo después aquí en Ramp Value y él automáticamente me hace las subdivisiones y me lo calcula y me dice para cada uno de los valores. Para los colores, para diferenciarlos, hago lo mismo. Le digo el color primero, le doy el color final y le digo Ramp. Yo puedo venir y seleccionar cada uno de los colores, pero yo le digo que me haga una degradación para que se vea más bonito. Aquí es el tamaño, vamos a ponerlo un poquito más grande. Digo que el primero sea de 500 y el último sea de 5000 y exactamente lo mismo. Finalmente seleccionamos este botón para que me ponga los círculos más pequeños arriba y aquí en el estilo nosotros podemos cambiar, que es algo bastante interesante porque es un mapa de burbuja, pero ustedes pueden hacer un mapa de burbuja con un cuadrado. No tiene sentido, pero bueno, así le llamamos. Pero el usuario puede seleccionar cualquier tipo de imagen que usted quiera. Yo lo voy a dejar como un mapa de burbuja, un círculo. Le digo OK, le digo aplicar, que me los muestre en superficie y en la parte de abajo del pozo. Y voilà, ahí tengo mis mapas de burbuja de datos de gas acumulado que tengo en mi zona. Y me ayuda a ver mis datos acumulados, donde tengo mayor datos acumulados. Si los quiero cambiar, me voy aquí en Layer Display, me voy aquí en Stray Hole, y ahí tengo los datos de burbuja, yo puedo cambiarlos a lo que yo quiera.
Ahora, si quiero hacer un mapa de pasteles, de tortas, de gráfico, como ustedes lo quieran llamar, para mis disposos, los podemos hacer también directamente desde GeoAtlas. En vez de seleccionar del bubble, este es temático y este es el de proporcionales o de tortas o de pasteles, selecciono este y me va a abrir esta ventana. Voy a apagar el de burbujas, no lo necesito, y selecciono el pipe proporcional y lo activo. En el pipe proporcional le digo que me lo defina, que vamos a definir y qué es lo que vamos a utilizar. De nuevo, si ustedes no ven la información que ustedes quieren aquí, botón derecho en la capa activa, Update Layer y agregarlos al Map Tip Beam. En este caso yo tengo acumulado de hidrocarburos, de agua y de gas. Lo agrego y cambio los colores. Digo, ok, el hidrocarburo, vamos a ponerlo en verdad que es el agua azul, no sé, el hidrocarburo, vamos a dejarlo en verde el aceite y el gas vamos a ponerlo en rojo. Decimos la modificación de los datos, ustedes pueden agregar los valores máximos y mínimos que ustedes quieren, agregar el filtro o multiplicarlo por cualquier valor. Yo aquí voy a multiplicarlos por barriles equivalentes. Aquí es como se va a dibujar el ángulo, si quieren que full, el gráfico del pipe, y el radio vamos a ponerle un valor un poco más grande, de 1500. Decimos OK, y voilà. Ahí tengo mi mapa o mi capa de pies o de pasteles mostrando la información. Y así, muy rápido, nosotros generamos dentro de GeoGraphic. Vamos a apagar esta capa por un momento porque quiero hacer otra capa aquí con otra información. Vamos a decirle que nos apague, decimos OK, y queremos hacer esta última, que esta es con pies condicionales. Es muy distinta a proporcionales. Este es como generar un filtro visual dentro de lo que es el mapa. Generamos y aquí tengo toda la información. Voy a seleccionar cuáles pozos yo tengo con registros eléctricos y registros en papel. Voy a seleccionar dentro de mis tickets, del Scout Ticket, de la información que viene de Worldbase, los pozos que tienen registros digitales, que son Glass. Y voy a buscar los pozos que tienen imágenes rasterizadas, log, que puedo generar el color, el atributo, lo que yo quiero, y le digo aplicar, y tengo mi capa automática y me está mostrando de cuáles todos los pozos que yo tengo dentro de mi base de datos tienen registros de uno o los otros. Y esto me va a ayudar al momento de hacer una correlación, yo saber que yo no me voy a poner a hacer una correlación aquí porque no tengo registros. Yo puedo hacer una correlación con estos pozos porque son los que tengo realmente registros. Si yo quiero agregar otros datos dentro de esto, no sé, vamos a ver qué pozos tienen datos de PERF o sí, o de DCT. Vamos a cambiar DCT, vamos a ponerles, no sé, en color amarillo y aplicamos y me está mostrando cuáles son los pozos que tienen datos de DCT. Si quiero cambiar el operador, que sea igual a un valor, se puede hacer, cambiar la información y si lo quiero remover, lo remuevo. Entonces, bastante interesante que ustedes puedan hacer filtros visuales utilizando esta herramienta allí. Muy bien, ya tenemos entonces los pozos que nosotros queramos hacer nuestra correlación. Antes de hacer la correlación, vamos a trabajar un poquito en cómo trabajar para la redundancia, con nuestras plantillas. Las plantillas, como dije, ustedes las pueden abrir en GBears Petrophysics o Prism. Vamos a abrirlos, vamos a decir que abrimos un pozo, delete, y tenemos nuestro pozo abierto. GeoGraphic ya tiene plantillas pre-creadas dentro de su sistema, pero el usuario puede generar cualquier plantilla que ustedes quieran. De nuevo, dentro de hay videos de cómo enseñar a trabajar GBears Petrophysics, todos los pasos, y se necesitan ver en profundidad cómo hacer más cambios, ecuaciones, todo esto, por favor, vean ese video. Para cambiar los colores y las plantillas, lo que vamos a hacer es darle doble clic. Y aquí tenemos el track, cada uno de los tracks, y yo puedo agregar o eliminar el track. Si yo quiero cambiar el color del track, le voy en atributos y voy a decir, no sé, no me gusta que sea este gris claro, quiero que este sea gris oscuro, y así. Vamos a cambiar a este color púrpura, le digo aplicar, y tenemos color púrpura. Y así sucesivamente nosotros podemos agregar
cualquier color que nosotros creamos, divisiones, etcétera, a cada uno de los tracks y hacer algo más individual para que nosotros querramos. Vamos a regresar estos, vamos a dejarlos aquí con un valor case, para que sea un poquito más claro, pues si no vamos a confundirnos con las curvas. Decimos OK, y aquí tenemos las curvas. Si queremos cambiar los valores y los colores de las curvas, también las escalas, todo esto nos vamos a dice curvas, y yo puedo cambiar la escala. Vamos a decir que este gamma ray me vaya ahora de 0 a 200, le doy aquí en la curva, voy a hacer que la curva sea un poco más gruesa, y si yo no quiero mostrar curvas, si yo nada más quiero mostrar valores, símbolos, yo puedo mostrar símbolos. Le digo OK, le digo Apply, y ahora el gamma ray me muestra como simbolito. No me gusta, quiero regresar lo que me los muestre como líneas, voy a decir que me los muestre como líneas, y le digo OK, y él me muestra el gamma ray como una línea roja más pronunciada. Lo mismo se puede hacer para cada uno de los registros que nosotros queremos agregar. Si queremos agregar relleno dentro de las curvas, vamos aquí en el Area Field, decimos agregar, y aquí me va a preguntar en qué track yo quiero empezar a trabajar. Recuerden que en este caso tenemos 4 tracks de correlación, de profundidad, resistividad y porosidad. Vamos a utilizar el de correlación, donde tiene el gamma ray. Le digo cuál es el parámetro que quiero utilizar. No sé, vamos a utilizar de nuestra plantilla los que tengan nutitas. Seleccionamos qué curva vamos a utilizar. En este caso le digamos que la izquierda va a ser una constante, la curva de gamma ray, y la derecha una constante, y vamos a empezar a dibujarlo, no sé, desde 100. Y ahí me agregó mi nutita desde la izquierda a la derecha hasta 100. Podemos hacer lo que nosotros queramos. Si queremos hacer la constante mucho mayor, yo digo que me lo muestre todo hasta el límite, y podemos agregar el límite de la constante. Si queremos agregar otra curva o otro relleno, selecciono otro segundo relleno, vamos a buscar, no sé, arenas. ¿Dónde están mis arenitas? OPQRS, y tenemos sandstone, y hacemos la misma información constante a la derecha, no sé, vamos a agregarle, ponga 20, y aplicamos la información, y dependiendo de me lo vas a agregar, a la derecha. Y tenemos las arenas ahí. Y tenemos ya el relleno. El relleno ustedes pueden agregarlo con cualquier tipo de paleta que ustedes quieran hacer dentro del software. Para finalizar, si ustedes quieren agregar datos de data posting, tienen datos de preparación, de ST, de lo que ustedes quieran, le van a data posting y empiezan a agregar y buscar en la lista lo que ustedes quieran poner. Plug, si tenemos, no sé, datos de casing, cualquier tipo de información que ustedes quieran la pueden agregar allí. Recuerden que esta información tiene que estar precargada ya dentro de lo que es la base de datos. Lo agregamos y decimos OK, y aquí tenemos datos de plug, de casing, de data posting, de DST, me va apareciendo en mi registro. Después que tenemos todos estos cambios, o si queremos eliminar curvas, vamos a eliminar este track, lo voy a borrar para dejar nada más un solo track. Tengo estos tracks ya hechos. ¿Cómo hago yo para guardarlo y hacerle una interpretación? Lo voy aquí, dice Save As, y lo guardo como una plantilla, que digo yo, mis curvas Carlos, Arena y Lucky. Lo guardo y lo guardo dentro de la interpretación. Todas estas plantillas que ustedes generen dentro de GBERT Petrophysics van a poder ser utilizadas por cualquier usuario dentro del proyecto, y es más, las pueden intercambiar dentro del proyecto. Les hice una vez, me lo llevo a otro proyecto si yo no quiero. Si yo quiero agregar un track adicional, le doy en la parte blanca, botón derecho, y ahí selecciono cualquiera de los tracks que yo quiero agregar dentro de mi interpretación. Si yo quiero hacer ecuaciones, me voy aquí dentro de interpretación, voy aquí a Select User Defined Equation, vamos a utilizar una que esté prehecha, digamos que queremos utilizar Archie, que ya está hecha, la aplicamos, ahora me voy aquí en proyecto, voy a buscar la interpretación, y digo que me agregue la plantilla de Archie, y voilà, ahí tengo mi interpretación de Archie, que ya está prehecha dentro de Geography, que me está cumpliendo las condiciones de estas cosas y me lo está mostrando. Si quiero modificar las ecuaciones, le doy aquí en Edit Equation, y aquí yo puedo modificar mi ecuación de Archie o generar una ecuación nueva que yo quiera.
y aplicar esto a interpretación. Muy bien, nos regresamos ahora aquí a GeoAtlas y ya haber hecho nuestra plantilla, vamos a hacer una última capa para que vean que se puede hacer y digamos aquí una capa de registro. Vamos a Layers, Log Map y selecciono el top y la base que yo quiero mostrar. Voy a mostrar del backend a esta que está aquí, esta formación. Aquí selecciono cuál es la plantilla que yo quiero utilizar. Vamos a hacer vamos a mostrar una que tenga Archie para que se vea más pintoresca. Seleccionamos el UDE, que vamos a utilizar la ecuación, y si queremos agregar los topes de formación, lo podemos agregar y le vamos a agregar un nombre. Backend Archie. Le decimos OK y él me va a mostrar, mostrar, ¿qué pasó aquí? Vamos a hacer un update. Interpretation de Corset. No está mostrando. Vamos a ver si le dice que no. Vamos a utilizar otro genérico. A ver. O es que vamos a poner un poco más profundo. Ahí tenemos. No está muy profundo lo que estaba mostrando. Y lo que me va a hacer es mostrarme los registros ahí directamente. Ahora sí puedo seleccionar el de Archie. Vamos a hacer inclusive esto un poco más abajo. Vamos a seleccionar el UDE de Archie para que podamos ver la ecuación de Archie representada dentro de mi mapa. Y ahí tenemos la información y no estoy seleccionando la zona que es. Vamos a ver. Quédense ustedes los ahí. Y ahí tenemos entonces ahora los pozos que tienen Archie y podemos mostrar esos registros dentro de un mapa. Si queremos hacer un mapa, no sé, de isopropiedades, de arena, de porosidades, etcétera, y trayendo la información de los registros, se pueden agregar aquí. Ya tenemos entonces los registros hechos y queremos hacer nosotros ahora una correlación. ¿Cómo hacemos una correlación geológica desde aquí, desde el mapa? Es bastante sencillo. Voy a seleccionar la capa guía de datos, le voy aquí en Cross Section, digamos Cross Section de pozo a pozo, y al seleccionarlo se va a poner el cursor como una doble M. Y yo voy seleccionando los pozos que yo quiero mostrar. Ya le digo, muéstrame Sí, selecciona esto y le dimos doble clic y él me va a abrir mi correlación en lo que es X-Section. Esperamos que me abra la correlación. Si no tengo ninguna plantilla hecha, le digo que sí y le pongo aquí nombre correlación, lo que yo quiera ponerle y lo agrego directamente. Y me agrega todos los pozos que tengo dentro de la correlación y si me muevo van a ver un puntito amarillo que se me está mostrando dentro de la correlación. Ahora lo que tenemos que hacer en la correlación es empezar a agregar la información. Cuando abrimos aquí, nos vamos aquí donde dice el pozo y me va a abrir esta ventana y me va a decir los registros que tienen la V, que son imágenes vectoriales, son registros eléctricos, los que tienen AR son rasterizados, los que tienen R y V son que los tiene 2. Y yo puedo empezar a seleccionar plantillas para cada una de ellos. Vamos a seleccionar esta plantilla que yo hice curvas, arenas, de distintas imágenes, le decimos que me aplique eso, le digo que lo aplique y él me va a aplicar esa plantilla para cada uno de los pozos que tenemos dentro de nuestra correlación. Y ahí generó mi plantilla que tenemos de registro que yo había hecho dentro de Prism en mi interpretación. Si yo quiero hacer una plantilla específica que tenga una ecuación petrofísica, yo busco aquí el UDI, busco una plantilla y la agrego. En el layout te va a mostrar cómo se va a ver el registro, si lo quiero ver con pozos desviados, en TBD, en D, si que me muerde los espacios. Si yo quiero ver específicamente que me muestre de un tope a una base, yo puedo seleccionar esto. Vamos a decirle desde el backend que me vaya, no sé, 100 pies por encima. Le digo OK, le digo aplicar y ahora me va a hacer la correlación un poquito más pequeña. Y me está mostrando el backend un poquito más pequeña. Si nos vamos a los topes de formación, ahí selecciono los topes de formación que yo quiero mostrar dentro de mi correlación. Vamos a agregar estos topes de formación. Me los llevo hacia un lado de otro. Si yo quiero que me los relleno. Si agrego las fallas, si tenemos mapas isópacos, interpolación de las curvas, etcétera, diferentes informaciones para la correlación, lo podemos hacer. Lo que hice fue algo muy genérico y apliqué la información.
Se ve así bastante negro porque son imágenes rasterizadas que están en esos pozos. Y yo hice una plantilla mostrando las dos imágenes al mismo tiempo. Si lo hacemos un poquito de zoom, te va a hacer la plantilla. Podemos jugar con imágenes, con la calidad, etcétera. Lo que quería hacer era solamente para que vieran ver que ustedes pueden mostrar pozos con imágenes rasterizadas y con registros eléctricos al mismo tiempo. Si yo quiero utilizar otra plantilla de mis registros rasterizados, porque no los veo muy claros, no me gustan cómo se ven, yo puedo venir aquí, seleccionar mis pozos, puedo decirle a este pozo que me genere, no sé, una plantilla, imagen rasterizada con cualquiera, le digo aplicar y me va a aplicar una plantilla específica para ese pozo. Y este pozo que está en número 3, que está aquí, me va a cambiar y me va a mostrar con ese registro. Si yo quiero mantener estos que tengan estos logs, si yo quiero mantener estos que me pasen nada más con esa plantilla que yo acabo de seleccionar, yo puedo seleccionarlo y agregar cada uno de ellos en la interpretación como a mí más me gusta, utilizando la plantilla de imagen de registro que yo necesite. Es bastante flexible al momento de hacer la interpretación de la correlación geológica. Aquí tenemos mis plantillas, tenemos mis topes, tenemos mi información y cómo hago yo para empezar a hacer una correlación. Digamos que aquí estamos viendo que hay un tope de una formación aquí, pero no ha sido escogido, no ha sido picado. ¿Cómo hacemos nosotros para picar ese tope dentro de la correlación? Es bastante fácil. Para empezar a hacer un tope, nos vamos aquí donde dice Add Formation, nos vamos aquí donde dice New Formation, le damos el nombre de la formación, tope 1, o cualquier nombre que sea, decimos OK, y después nos vamos aquí donde dice Add Formation, el triangulito, y me va a decir aquí el nombre de la formación que está activo y la fuente que vamos a utilizar. Y yo busco y selecciono el tope donde yo quiera, y el tope ya se agregó en mi interpretación. Si lo quiero, lo puedo repetir para cada uno de ellos, o yo puedo venir y utilizo mi herramienta de picado que tenemos aquí. Vamos a hacerla en este tope que está acá. Y voy a seleccionar mi herramienta de picado, y hago como un fantasma, y ahí tengo mi fantasma, seleccionando esta cajita que tengo aquí, y me puedo ir a cada uno de los registros y empezar a ver la información. Aquí estoy viendo que este va siendo más o menos igual, me puedo ver en otro registro que tengo, y así sucesivamente seguir hacia donde yo quiero hacer el picking de mi tope de información. Y aquí buscarlo. Si tengo otro registro que él cree que está buscando más arriba, más abajo, y ese tope ya selecciona, nosotros podemos seleccionar y mover ese tope manualmente como nosotros queramos, o eliminar el tope dentro de la correlación. Al hacer este tope, esos topes van a estar guardados dentro de la base de datos. Yo selecciono este pozo, le digo voy a ver este pozo dentro de la base de datos, y él me va a abrir este pozo automático dentro de mi base de datos, y voy a ver ese tope 1 que ya está cargado dentro de la base de datos. Esto se puede hacer para cualquier infinidad de pozos que nosotros tengamos. Ya nosotros hicimos una correlación. Si queremos guardarla, nos vamos aquí en File, Save As, y le damos el nombre de la correlación y guardamos la correlación dentro de mi interpretación. Si queremos cambiar las plantillas, las podemos cambiar, agarrar fallas, podemos hacer fallas, etcétera, dentro de la interpretación. ¿Cómo hacemos ahora para hacer esta interpretación sísmica? Vamos a hacerlo. Abrimos lo que es gVirtual Physics, que es el modo de interpretación sísmica. También hay un video para interpretación sísmica de gVirtual Physics que está dentro de nuestro pool de imágenes. Lo vamos, dice File, y vamos a hacer, antes de eso, vamos a ver cómo hacemos para tener la data sísmica. Le decimos Load Seismic y vamos a hacer un ejercicio rápido como traer data sísmica 3D. Decimos vamos a cargar data 3D. Le ponemos data, los nombres de las versiones, la locación, toda la información mínima. Buscamos aquí donde dice el input del SegWit, buscamos dónde yo guardé esa información del SegWit, dónde está mi información, le doy aquí, tengo SegWit 3D, selecciono mi SegWit, le digo siguiente, veo qué tipo de datos, si el dominio está en tiempo, profundidad, si el dato es en amplitud, un averaje, lo que vamos a hacer, todos los datos, si es el IBM, si es en 4 bytes, float, IEF, cualquier tipo de información, microsegundos, lo que trae la sísmica. Y aquí empezamos a hacer una fecha. Decimos si tenemos el encabezado bueno de la sísmica, le va a mostrar esta información aquí,
y me va a decir cada uno de los datos. Entonces me dice que el inline está en 9 y el número de bytes son 4. Y así sucesivamente lo que hacemos es rellenar la información que me está diciendo el encabezado de la sísmica para traérmela. 73 y 4, 77 y 4. Decimos siguiente y le decimos que me haga un escaneo, si es necesario, para que me de todos los puntos, el mismo donde están todas las unidades, lo cambiamos y me va a mostrar cómo se vería mi data sísmica cuando haya sido importada. Si nosotros sabemos que la data sísmica está invertida, me lo va a mostrar aquí gráficamente, puedo regresar y cambiar los valores. Después, él me va a decir dónde quieres que lo guarde la información, qué tipo de escala quieres que le agregue, y le digo cargar, y él me va a cargar mi data sísmica. Después de haber cargado la data sísmica, el proceso, el 2D es exactamente el mismo, vamos aquí y le decimos que me abra una nueva interpretación. Ya yo tengo una interpretación hecha, y voy a abrir la interpretación con mi data sísmica. Al abrir mi interpretación de data sísmica, me va a aparecer mi cubo, mi data sísmica, y lo que nosotros tenemos que empezar a hacer con la interpretación, si está apuntando que tengo un capa, vamos, no te vayas a poner tonto. Esto de interpretación sísmica, nosotros tenemos que empezar a traer son los datos de pozo, datos de información, datos de registros, lo que nosotros queramos saber. No le gustó porque yo moví una capa, vamos a cerrarlo. Okay, ya está. Tenemos los datos de pozo, datos de registros, de todo. Para empezar con la interpretación, yo recomendaría de nuevo, vean el video original y le digo que vamos aquí donde dice Interpretation Manager, y ahí podemos ver todo el cubo que se está cargando, toda la información, el 2D, 3D y los pozos que tenemos dentro de la zona. Si queremos también el setting para ver aquí cuál sería el dato de elevación, la replacement velocity y todos estos datos que queremos agregar dentro de la interpretación sísmica. Si nos vamos en Wells, le decimos agregar Wells Information y podemos utilizar todos los pozos que tenemos dentro de la interpretación, los intérpretes, cuáles son los topes de informaciones que queremos agregar, decir terminar, y él me va a traer la información de la sísmica aquí. Para no trabajar con la sísmica en un plano en 2D, nosotros podemos, vamos a cerrar aquí, nosotros podemos trabajar con la sísmica directamente desde una interpretación en lo que es esta sísmica de 3D. Vamos a volver a abrirla, no me gustó la anterior. Y podemos trabajar con el picking de los topes de formaciones, de los horizontes en lo que es mi sísmica en 3D, si es necesariamente, o en una sísmica 2D. Sí, yo los voy a eliminar. Decimos aquí, en el cubo de 3D, y él me va a abrir la interpretación sísmica en un ambiente de 2D. Ya yo tengo una sísmica creada, decido que me abre una sección ya existente, la tengo yo aquí, y le digo que me abra mi sesión sísmica. Le digo, OK. Y empiezo a trabajar con mi interpretación sísmica. Aquí dentro de la interpretación sísmica nosotros podemos hacer análisis de sintéticos, hacer nuestros horizontes, picos de falla, geovolúmenes, queremos trabajar con nuestros atributos sísmicos. Todo eso que está apareciendo en mensajes fueron capas que yo había eliminado, por eso me está diciendo que no las consiguen, por eso que sale el mensaje. Y aquí tenemos nuestra sísmica en un ambiente de 3D. Todas las capas que nosotros queramos en GeoAtlas se pueden traer también aquí. Si ven aquí, yo lo que hice fue agregar mis datos de producción, lo estoy agregando dentro de mi interpretación de sísmica de 3D. Si yo quiero apagar estas capas, voy a apagar estas capas, le digo que me las quite y me quito la interpretación. Y aquí tenemos mis diferentes horizontes, mis pozos, etc. Si yo quiero abrir otro inline, yo puedo seleccionar inline y lo voy a abrir automáticamente dentro de lo que es la interpretación. ¿Cómo hacemos para hacer el picking de los horizontes? El picking de los horizontes es bastante sencillo. Nos vamos a ir donde dice Horizon. Le decimos que genere un nuevo horizonte. Vamos a ponerle horizonte Carlos. Decimos qué tipo de uso va a ser en tiempo o en conversión a profundidad. Qué tipo de sección queremos hacerlo. Throw, pick, inversión, positivo o negativo, lo que nosotros queramos hacer. El color para verlo más fácil. Si está asociado a alguna formación, recuerden que generamos con la columna estratigráfica y decimos crear. Él lo va a crear y me va a preguntar, OK, ya está en horizonte Carlos activo.
De aquí yo puedo ver cuáles son los tipos de picking que quiero hacer, por segmento, el auto-picking, 2D, 3D, etcétera. Me voy a ir aquí, vamos a tratar de seguir este que está aquí y lo picamos. Automáticamente, como auto-picking, lo voy a hacer. Selecciono con el cursor, le doy con las flechitas hacia adelante y hacia atrás, me estoy moviendo, navegando en mi sísmica y empiezo a hacer mi picking dentro de mi horizonte. Y vamos hacia atrás, estamos viendo cómo los horizontes empiezan a aparecer. Y así empezamos a hacer el picking. Obviamente, este es un horizonte bastante continuo, bastante perfecto, que me está mostrando la información. Si queremos hacer el picking ahora de crossline, seleccionamos exactamente lo mismo, ya tenemos las marcas y lo que hacemos es seguir el horizonte sísmico dentro de la interpretación. Después que el horizonte está picado, nosotros vamos aquí, decimos que me haga la interpolación, y me lo va a interpolar, y voilà, ya tengo mi horizonte sísmico picado e interpolado de mi interpretación. Exactamente el mismo proceso va a ser para las fallas, podemos hacer un pique de aquí una falla, podemos hacer generación de geocuerpos y toda esta información. Después que nosotros picamos los horizontes, los podemos llevar a la interpretación geológica si nosotros queremos. Si queremos hacer una capa, podemos hacer también una capa de la interpretación sísmica. Vamos a hacer, decimos, crear una capa de un horizonte. No sé qué horizonte tendremos aquí. Vamos a hacer cuál es la interpretación, donde nosotros queremos grillado, que seleccione la superficie que queremos hacer, un horizonte en tiempo, y vamos a decir, no sé, el horizonte del backend, decimos que me genere, de donde yo quiero que la ventana que me genere este horizonte, el incremento para el picado, decimos aquí en el mapa isópaco, él me va a generar mi mapa, está generando mi mapa isópaco del backend, y yo les voy a poner aquí el nombre y apellido, digo, mapa estructura del backend. Y de nuevo, como hicimos con los mapas en GeoAtlas, nosotros podemos modificar esta información. Podemos poner los contornos, vamos a cambiar el color del espectro, no sé, vamos a ponerle la escala de gris para ver cómo se ve el horizonte, decimos OK y cerramos aquí. Nos regresamos a GeoAtlas, buscamos en nuestra capa y buscamos aquí donde diga el horizonte del backend y lo agregamos dentro de la interpretación y tenemos nuestro mapa de estructuras de nuestro horizonte sísmico desplegado dentro de lo que es nuestro mapa. Si queremos finalizar, hacer un mapa de presentación final, guardamos aquí el mapa, le digo guardar, queremos para imprimirlo o enviarlo a la gente y ponerle el simbolito del norte, sur, este y oeste, nos vamos dentro del mapa, nos vamos aquí donde dice el Page View. En Page View me va a mostrar lo que es el mapa, cuál es la página, o el tamaño de la página, cómo lo vamos a imprimir. Y aquí tenemos las propiedades de los mapas. Si le decimos en general, me va a mostrar la información general del mapa, cuál es la escala, puedo jugar con la escala y todo esto, las retículas o las líneas que podemos mostrar cada una de ellas dentro del mapa. Tenemos la barra de escalas, yo puedo agregar cuál escala que yo quiero. Siempre voy a generar las unidades, aquí hay un sinfín de unidades que en verdad en mi vida he visto, no sé muchas de estas que significan, pero son unidades que están cargadas dentro de la base de datos, podemos jugar con los intervalos cada una de esas unidades, agregamos, jugamos con los colores, como quiere que se vea, podemos agregar nuestras líneas de norte, sur, este, oeste, agregamos la información, podemos también nosotros dibujarlas y traerlas, ponemos un título, podemos agregar y si queremos agregar la leyenda. Después nosotros nos venimos aquí, le decimos OK, y se va a cargar toda la información dentro del mapa. Y aquí tengo toda la información, tengo las leyendas, tenemos las líneas, tenemos las retículas, tenemos la escala, toda esa información que nosotros tenemos dentro del mapa. Si tenemos que modificarlo, porque me va a quedar fuera de la hoja, si nos damos aquí el zoom in, yo lo que hago es modificar la información, ponerle un lado de otro, seleccionarla y rotarlo dentro del mapa donde yo quiero que se agregue, etcétera, y así poder yo hacer un mapa de interpretación final. Y tenerlo listo para hacer la impresión, para exportarlo como una imagen o para ponerlo a plotear y entregarlo a cualquier persona que necesite mi mapa. Para terminar, me gustaría, ya que es bastante largo y eso que resumí mucho, me gustaría mostrarles esta información que a ustedes les servirá bastante. Dentro de Geographic nosotros tenemos
tres proyectos que son de data pública y son gratuitos, que cualquier usuario de Geography los puede accesar. Perdón. Dentro del entrenamiento de Geography, se van en Project Explorer, se pueden ir donde dicen ayuda, Tools and Tutorials, y se va a abrir esta ventana. En esta ventana van a tener tres diferentes proyectos: el Moosehead, el Powder y el Stratum. Son de datas de aquí de Estados Unidos, y cada proyecto está enfocado a hacer un flujo de trabajo pequeño. Para datos geológicos, para interpretación sísmica, el Moosehead, para datos petrofísicos, y aquí tienen la descripción. Ustedes seleccionan cualquiera de los que quieran hacer, son bastante cortos, y se va a abrir esta ventana. Esta ventana me va a indicar paso a paso desde cómo generar el proyecto, lo que yo hice al principio, pasito, botón derecho, el sistema de coordenadas, todo esto hasta hacer un mapa de interpretación final. Son bastante cortos, con data real, muy concisos, explicando lo general que necesita la persona para empezar a trabajar con Geographic, y los datos de esos proyectos se encuentran dentro de Geographic, normalmente en esta dirección, en el disco C, Program File, Samples, y ahí van a tener los datos del Moosehead, del Powder y el Stratum, para poder ustedes empezar a trabajar con los datos de Geographic. Si ustedes no tienen suficiente data o no quieren empezar a manipular su data por miedo a que le importen y las dañen o que hagan cualquier error, es recomendable primero, antes de hacer eso, trabajar con estos tres proyectos. Si los hacen los tres seguidos, van a tardar, no sé, medio día en hacer los tres. Son, como dije, son cursos muy pequeños y están dentro de lo que es nuestra base de Geographic. Muchísimas gracias. Sé que el tiempo va bastante largo, pero espero haber cubierto bastantes de los tópicos que teníamos para mostrarles el día de hoy, de cómo comenzar a utilizar Geographic y ver dónde está esa información. Perdón, antes que Cristina, quería mostrarles dónde se encuentra la información de todos los videos que yo había hablado que tenemos. Si ven aquí en nuestra página de LM... Una preguntita, perdón que te interrumpa. Dice, en el visualizador 3D, cuando se interpreta un horizonte, en vez de usar auto-picking 2D, ¿existe la función de auto-picking 3D? Es que lo va a hacer, cuando dice el Autodesk, el 2D lo va a agarrar para toda la función. Si están hablando que el autopicking de 3D, que lo agarre en todo el cubo, en lo que es el 3D, como en sí, no, porque tú lo tienes que hacer del picking dentro del inline y el crossline. Así lo va a hacer directamente. No importa si la data es 2D o 3D específica. En el visualizador 3D, tú puedes desplegar tanto las dos, pero él va a hacer el picado, se llama como el autopicking 2D porque es dentro de la zona, dentro del plano ese 2D, aunque se va a reflejar en 3D. No existe que tú lo hagas el picking aquí, supongamos en este que está aquí, y me lo agarre automáticamente en el crossline y en este inline. No, lo va a hacer directamente en cada uno de ellos para que el usuario lo pueda hacer tanto en el inline como el crossline. ¿Alguna otra pregunta? No, esas son las que teníamos por el momento. De ahí las otras ya las respondiste. Muchísimas gracias. Ok, entonces para terminar, gracias Cristina, era aquí, si nos vamos aquí en lmqr.com, vamos a ir un poquito más atrás para que se den cuenta de dónde me metí. Nos metemos en la página que es la página principal de nosotros, donde dice Recent Webinar. Aquí va a estar el seminario que grabamos hoy, va a aparecer aquí. Y si nos vamos aquí en What's New, normalmente todos esos webinars van a estar aquí. Supongamos aquí dice importar datos de Excel. Ese fue el que yo hice para los datos de Excel. Hay muchos webinars en inglés si quieren verlo. También como es la interpretación de fallas con la nueva herramienta que va a haber. Y tenemos lo que estoy hablando de Petrofísica 1.1, cómo trabajar con Geovirtual Physics, cómo trabajar con Geomodeling, que es la interpretación geológica en 3D, y así sucesivamente, para que ustedes complementen con lo que empiezan a trabajar con los videos. De nuevo, muchísimas gracias. Cristina, no sé si tienes algo más que agregar.